Discurso completo en contra de Milei que vale la pena escuchar. Domínguez. ¿Qué tal, Julián? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, y a todo el equipo. ¿Me permitís sumarme como oyente tuyo? Ah, sí, gracias. Bueno, agradecerte la coherencia. Bueno, En muchas estos gracias. tiempos, la coherencia y haber mantenido una posición siempre en tiempos buenos y malos. Me parece que quienes nacimos con la democracia, quienes tenemos una visión cristiana de la vida y de las cosas, la coherencia, el que vive como piensa y piensa como vive, al final del camino recoge los frutos. Y creo que en tu caso es eso, la coherencia que mantuviste siempre. Y quizás es el mejor aporte que uno le haga a la sociedad, ¿no? Sí, sí, Así sí. que felicitarte, Bueno, muchas como gracias. oyente del programa, Gracias. felicitarte porque creo que tu principal capital, independientemente de el extraordinario equipo, que tenés amigos, la idoneidad profesional, es siempre haber mantenido una coherencia de vida. No importa lo que pase en el poder, lo que importaba es lo que pasaba en tu conciencia y en tu corazón, y eso la audiencia lo transmitía. Entonces, la audiencia que a vos te escuchamos, los que a vos te seguimos, porque creemos en lo que vos pensás, me parece que es un dato poco común de este tiempo. Así que Bueno, felicitaciones, me gracias, alegro Julián. mucho por vos y por tu Bueno, equipo. muchas gracias, Julián. Bueno, y pasando al sábado, ¿cómo recibiste? Hubo durante el fin de semana un comunicado muy fuerte, ¿no?, del Partido Justicialista, del área que ustedes manejan. A ver, ¿Qué análisis haces, Julián? mira, estuvimos con 10 profesionales y militantes políticos analizando, entre ellos Felipe Solá, Carla Campo de Bilbao, especialistas de mercado, de ganadería, tratando de descifrar para no movilizarnos por las pasiones. Primero dijo cosas que el presidente vive en un país irreal. O sea, el país que el presidente tiene en su cabeza no es el país que vivimos los argentinos, pero lo que es peor, muchos de los productores que estaban en la muestra de la sociedad rural, para decir algunos datos técnicos, para no irnos por lo político. Los argentinos dejamos de consumir entre 6 y 7 kilos, 6.5 kilos menos de carne por año. Eso representa 250.000 toneladas de carne. Lo que el presidente presenta como un récord es el consumo que le sacó a los argentinos. Es histórico, ¿no? Totalmente. El nivel de exportaciones venía creciendo porque había una política ganadera. Acá no solamente no hay una política ganadera, no solamente está cayendo el stock ganadero, sino cayendo el consumo de carne de los argentinos, el más bajo de toda la historia. Primer argumento, esto es bueno porque, como argentino a mí me interesa que la ganadería crezca, porque la ganadería es una identidad nacional, hay 250.000 productores ganaderos en todo el país. Entonces, primer concepto, la ganadería no creció, cayó el consumo, aumentó las exportaciones. Segundo elemento, Argentina está muy caro en dólares, muy caro en dólares. Cada vez cuesta más ingresar en mercados internacionales con los costos que tiene la producción argentina. El tercer componente, para hablar de la ganadería, porque esta es una muestra ganadera. Yo tengo una visión mucho más amplia sobre el rol de la ganadería. A veces no entro en debate porque creo que forma parte de nuestra identidad nacional, la ganadería. Somos muy buenos en genética y eso debe ser un capital de los argentinos. Lejos de pelearnos tenemos que rescatar las cosas positivas y tomar un proyecto de país. El otro tema, anuncia una reducción en la exportación de carne de 1.5, pero baja 3 puntos al maíz, que significa que el productor ganadero cero, porque el aumento del maíz lo va a recibir en la estructura de su costo. Esto en cuanto a ganadería se refiere, para no confundirnos, porque si no le vamos a dar crédito a la primera mentira que dijo, es que estaba viviendo un momento en la economía extraordinario. Lo segundo que me parece importante tener presente, y esto es un informe que hizo la propia Secretaría de Agricultura del Ministerio que dirige Caputo. Ellos hablaron hace unos días de rentabilidad negativa para el 70% de los contratistas que trabajan la tierra, está en el informe económico de costos y balance del mes de julio de la Secretaría de Agricultura, de rentabilidad negativa y que el productor con tierra propia, que es el 30% se produce en tierra propia en la Argentina, tiene un costo muy justo y las economías regionales están detonadas. No es entonces un problema de la política agropecuaria, un problema del modelo de país. No hubo antes un modelo de país con costos en dólares
tan bajo, retenciones altas, ni hablar del costo en logística y el costo en combustible y la incidencia que tiene el costo en combustible sobre el sistema productivo. Y el cuarto componente, y esto también, si uno lo mira con tranquilidad, es el sector le planteó infraestructura por el INTA, por el SENASA, obras en la ruta, obras en los canales, obra de financiamiento especial, y él respondió con barbaridades y acusando a que los responsables de las retenciones es la maldita casta. A lo cual hay que recordarle al presidente que el endeudamiento que él genera en el país, que generó más de 22.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, ni hablar la conversión de deuda de pesos en dólares, el único sector que va a terminar aportando los dólares, porque es el que lo genera, para pagar esa deuda es el campo. Por eso, a veces cuando aplauden los sectores agropecuarios, el endeudamiento del dólar, etcétera, etcétera, es lo que tiene que tener conciencia que los dólares salen del sector que lo produce. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la rentabilidad del productor, con todo lo que el presidente anunció, sigue siendo una rentabilidad negativa, porque lo que no funciona es el modelo del país. Vamos a lo político. Sí. El presidente dijo una serie de disparates, entre otras cosas, sobre las leyes del Congreso de la Nación, sobre las leyes que él iba a vetar. Esas leyes no representan 350.000 millones de dólares. Felipe Solá había hecho un cálculo y decía, representan en el orden de los 16.000 millones de dólares, no es lo que el presidente dice. No, ahí, disculpame un minuto, como dice muy bien el apelativo que Jorge Fontevecchia le puso, el degenerado matemático se mandó otra burrada enorme, otra mentira, ¿no?, sobre el costo de las jubilaciones. Sí, dijo un disparate, sobre la supresión, vetarlo, la asistencia a Bahía Blanca, etcétera. Bueno, y destruir el INTA. Yo creo que lo más grave es dejarnos sin futuro, porque el INTA es investigación y transferencia de conocimiento a los productores. Además, cuando tenés una desaparición en este momento de las economías regionales, no soy apocalíptico, pero hay muchas cosechas que no se han podido levantar porque no dan los costos. Encima abrió la importación de alimento en el país que produce alimento. Es el mundo del revés y es llevar la producción a la primarización extrema. Y bueno, y la verdad, y la explicación, dividir entre liberal y partido del Estado, nosotros no somos partido del Estado. Exacto. Nosotros somos pueblo que nos construimos en comunidad y que creemos en la justicia social, que la justicia social es un valor constitucional. Hay que decirle al presidente que menciona Alberdi que vaya y que lea la Constitución. Total. Primero que la respete y después que lo mencione Alberdi. No, a mí me pareció, la verdad, un mensaje muy estrafalario, difícil de entender, sin ningún tipo de lógica. Incluso todos los anuncios, hablando de patriotismo, hablando de cosas que está haciendo todo lo contrario. Hoy el presidente está haciendo todo lo contrario a lo que dice. Está entregando los resortes nacionales al sistema financiero global. Bueno, esto es lo que me pareció el mensaje del presidente. Los productores no van a estar mejor y lo que no cierra no son las políticas sectoriales. Lo que no cierra es el modelo del país con el cual el presidente piensa gobernar la Argentina. Ahora, Julián, con este diagnóstico que realizás, Juan Strasnoy te consulta, ¿qué impacto esperás en el corto mediano plazo? Digo, en concreto, ¿vuelven las retenciones al mismo nivel que tenían en esta ventana temporal que había abierto hasta mitad de año? Muchos productores adelantaron la venta y la liquidación producto de ese interregno que había abierto el gobierno. ¿Qué va a pasar hacia adelante, vos que conocés y mucho al sector? Mira, a ver, el primer tema, estuvimos haciendo un análisis de costo con un especialista en costo, que es Preciado Patiño, el día sábado, y quedan unos 18 millones de soja para liquidar en los próximos 8 o 9 meses y unos 14, 15 millones de maíz. Lo que nosotros, y no hay registradas operaciones a futuro. Yo supongo que va a haber liquidación, pero el que trabaja la tierra, bien lo decía Peretti en una nota que escribió, el contratista que trabaja la tierra, etcétera, que tuvo que comprar semillas, fertilizantes, ya vendió todo. Lo que queda se va a ir vendiendo a lo largo, o programando la venta a lo largo del año, pero el gobierno tiene desesperación de dólares. Este modelo no cierra sin endeudamiento, sin la generación de dólares
del sector agropecuario. Claro, Yo creo que... se va a ir vendiendo, pero no un aluvión como el que vimos en la ventana anterior a mitad de año. No, pues ya no hay programación de venta futuro. Vos no te olvides que la venta de las... O sea, ¿quién vendió? El que necesitaba sembrar, el que necesitaba comprar insumos. Lo que queda para vender son los que tienen más o menos la programación de venta a lo largo del año. Hay un gran mito de cuándo se liquida o no se liquida. El productor agropecuario va liquidando por necesidad para hacer frente a las cosechas y para hacer frente a las deudas que tiene. No, yo no creo que... No va a haber un aluvión extraordinario. Va a haber estos 2 o 3 meses hay que reprogramar las ventas, no hay programación de venta a futuro estos 2 o 3 meses. Por lo tanto, no esperemos un aluvión de venta del sector agropecuario. El que tenía que vender ya vendió. Lo va a ordenar en función de cumplir las obligaciones del sector agropecuario que tiene el productor. Siempre hay que tener presente, perdón, claro, el último dato, que el 72% de la tierra en la Argentina la trabajan contratistas rurales. Eso hay que tenerlo presente siempre. Claro, totalmente. No, digo, por ahora es promesa, porque hoy en el boletín oficial no salió absolutamente nada publicado sobre la baja de retenciones. Así que hasta ahora es todo promesa. A ver, lo va a tener que hacer y está claro que son recursos que le niega a otros sectores. Y sí, obvio. O sea, esto es menos investigación, menos SENASA, menos jubilación, menos asistencia a Bahía Blanca. Entonces, la verdad, filosóficamente, con el pensamiento... yo soy católico, tengo una formación cristiana como vos, etcétera. Yo creo en la justicia social, en el destino universal de los bienes y creo en la comunidad. Claro, totalmente. Y nadie se salva en una comunidad donde haya un hermano argentino que esté muriéndose de hambre. Exacto. Ese no es el país que queremos. Sí, sobre todo con la sociedad rural, dándole, digamos, a un sector que la pasa bien, que ahí anuncie que a los jubilados nada, ¿no? Me parece que es esto es lo más dañino de la sociedad argentina. Es la demostración del país que quieren, ¿no? Sí, pero eso es lo más dañino de la sociedad argentina, porque había gente que produce, que hace genética, que me dijeron, nosotros no compartimos lo que el presidente... Gente que estaba ahí, nosotros no compartimos esta filosofía. Tienen una visión humanista, más social, vienen de familia acomodada, han mantenido la riqueza, pero tienen compromiso social. Ese no es el pensamiento del campo argentino, tampoco la dirigencia política, y esto es un tema central, y vos que tenés mucha penetración en la opinión pública, es muy importante. Ese no es el pensamiento del productor argentino, ¿eh? El productor argentino vive en los pueblos, produce en los pueblos, y trata de que la comunidad que está alrededor de él también tenga la posibilidad de desarrollarse. No hay que olvidarse nunca, Gato, y la vaga que está ahí se va a acordar. Hace 20, 25 años, los campos estaban embargados en toda la Argentina. Exacto, y Néstor le sacó la soga al cogote que tenían muchísimos, ¿no? A los 90 se remataron. Y vos fijate, sí, ahí puede decirlo perfectamente la daga, hubo muchos productores que tenían 500, 600 hectáreas en nuestra zona núcleo que eran pobres y estaban a punto de ser rematados Sí, claro. Y lo que cambió la realidad, y esto es importante, fue el modelo de país. Con Menem no había retención y estaban todos embargados. Exacto. Es decir, cada vez que la sociedad rural apoyó determinado tipo de ideas como la que expuso el presidente de la República ayer, al poco tiempo sus propios intereses estaban embargados, estaban condicionados, etcétera. La mala noticia que el rumbo del país va a terminar mal, esto no termina bien, no hay antecedente de que haya terminado bien nunca en la Argentina. Por eso no es una política de campo, es el modelo del país. Totalmente. Bueno, Julián, el campo siempre le fue mucho mejor con gobiernos peronistas. Totalmente, doble contrasencillo. Por eso nosotros decimos ahí que lo que estuvo en la cabeza de quienes decidíamos fue la rentabilidad del productor. El productor integrado en un proyecto de país y en un modelo de país. Un solo dato nomás. En el 2003, 2004 se producía 50 millones de toneladas, hoy estamos en 100, cuando dejamos el gobierno estábamos en 100 millones de toneladas, es decir, nadie nos puede acusar a nosotros que el sector no tuvo rentabilidad, no tuvo investigación, no tuvo transferencia de conocimiento. Sí creemos en un modelo de comunidad, donde nadie se salva de una comunidad que no se desarrolla, y se tiene que desarrollar todo.
Esa es nuestra forma de pensar, no tenemos por qué escondernos, es nuestro orgullo. Nosotros Total. creemos en la doctrina social de la Iglesia. Cuando Perón anunció su programa de gobierno, dijo, mi programa es el programa de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué estuvimos cerca de Francisco? ¿Por qué mayoritariamente nuestra gente? Porque hay una adhesión al pensamiento social. En estos tiempos más que nunca, creemos en la solidaridad y en una nueva humanidad. Bueno, si no están de acuerdo, nosotros somos eso de cara a la sociedad. No tenemos por qué escondernos, pero lo que no podemos aceptar que eso nos coloque en la descalificación permanente por pensar diferente. Nuestra Constitución permite precisamente que todos los que pensamos diferente podamos tener un destino común en un país que nos necesita todo y quien conduce tiene que contemplar todo. Totalmente. Bueno, abrazo grande, Julián, ¿eh? Gracias y felicitaciones, Gustavo. Gracias, muchas de vuelta. gracias. Hasta luego. Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, y bueno, expresaba ahí lo que el Partido Justicialista durante el fin de semana expresó respecto. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.